abajo en pantalla, ¿sí? La práctica que ustedes tienen que hacer. Hay un tiempo estimado. De todos modos, estamos acá, tanto yo como los tutores, para asistirlos, ¿sí? Tomándole el ejemplo, mostrándoles, dándoles ese pantallazo que yo les di, ustedes tienen que crear esta tabla que se va a llamar contactos personales, ¿sí? Los nombres de las tablas no tienen que tener espacio, ¿sí? Esa es otra de las reglas que tiene por lo general. En todo caso, ahí, si no les gusta que quede pegadito, le meten un underscore entre contactos y de la S y la P, ¿sí? Pero tienen que ser nombres que estén juntos, ¿sí? En el caso de que se trate de una tabla con más de una descripción sobre los datos que tiene. Eh, y ahí tienen los nombres de los campos, los tipos de datos Perdón, y los, Hernán, los atributos. Sí, ¿quedaste compartiendo el, el navegador? No sé si querés estar mostrando otra cosa. ¿cómo me quedo compartiendo? Pero yo estoy viendo la pantalla completa, por eso. El Yo veo navegador. en la Tenemos PPT. el reloj en línea, veo No, yo. está en la PPT, ¿eh? Ah, ok, Está en la yo, PPT. perdón. No digo Sí, 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 nada. estaba en la PPT de práctica, sí. Ustedes me dicen, yo estoy viendo la PPT. Sí, se ve la PPT. ¿Sí? Bueno. Bueno, ¿se entiende, chicos? Los atributos de los campos con su tipo de dato, ¿sí? Eso, como lo vimos recién, es bastante sencillo el ejercicio, así que después nos tomamos este tiempito y quien tiene dificultades, levanta la mano, abre el micrófono y estamos acá para ayudarlos. Luego de que ustedes hacen apply, luego que definan todos los campos, les va a aparecer el script, ¿sí? En formato SQL de la creación de la tabla. ¿Sí? Ustedes van a poder visualizarlo en formato SQL. Eso también está bueno. Dale, Nelson. Fíjate cómo te lo está poniendo el tipo de dato. Si es variable, ¿cuál pensás que puede ir? Acuérdate que char era fijo, ¿no? El tipo de dato int es integer y el variable en texto sería varchar. Tal cual es variable. Por ese carácter es variable. Por eso que hablamos, el nombre completo. Sí, todo el largo de nuestros nombre y apellido varía. De que tiene nombre muy largo, tiene más de un nombre, más de un apellido, dos nombres, dos apellidos, un nombre y un apellido. Piensen en esas alternativas. Entonces, ya con eso se van a dar cuenta qué tipo de datos tienen que usar en el campo. Perdón, profe, una consulta. Dale. El valor predeterminado iría en la parte de default expression. Correcto. Ok, gracias. El tipo 0 sería el valor predeterminado y el no asignado en el tipo de teléfono.
El tema de si es case sensitive o no, eso depende del motor. Si, si no te permiten, pero igual eso se puede modificar. Si no te lo permite, escríbanlo con minúsculas, pero qué raro igual. A ver. ¿Escribieron todo con mayúscula? ¿Todo el nombre de la tabla con mayúscula? No, pero no puede ser. A ver, voy a crear. Ahí comentó que solo las iniciales, profe. Ah, son las iniciales, a ver. Ahí. Esto. No, Guille, a mí el script me lo muestra también con la minúscula. Me lo pasó toda minúscula. ¿Lo pasó a minúscula? Sí, va, las iniciales, ¿no? De contacto y de personal. Caracteres. No, número. Teléfono. Voy a crear con ustedes la tabla. Sí. A ver si llegamos todos a lo mismo. Número. Profe, ¿el ejercicio lo teníamos que hacer con scripts o No, directamente? no, 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 no. Hacelo a través de Word. Ok. Te hago dos consultas, puede ser. Dale. ¿Conviene poner acentos en los nombres de los campos de las columnas? No, no. Porque ahí en el PPT está teléfono Sí, no, con... no, pero no. Por lo general no. A ver, esto depende también justamente de lo que hablamos hace un ratito con respecto al juego de caracteres. Eh, Hay motores que lo permiten, otros no. Entonces, yo les sugiero que no. Bien, ¿Sí? O sea, no porque quede mal, no por un tema de si queda bien o mal. Digo, es una forma de que no se rompan la cabeza o que no tengan un problema con los acentos. Es como a está. veces les pasa en Windows que tienen que ponerle doble comilla para que se los tome como una cadena y no se los tire no le aparezca caracteres basura. Suele pasar esas cosas. Bien. Y la otra es, al darle a play, te avisa que el servidor está configurado, dice lowercase table names en uno. Dice, lo cual solo permite caracteres en minúscula en el esquema y en los nombres de las tablas. Tal cual, por eso es case sensitive el motor, entonces se puede cambiar en el Claro, estándar. sí, es como que ese valor de lowercase es cuando lo configuras al server, tenés que ponerlo en cero, supongo, para que te tome mayúsculas y minúsculas. Sí, para sacarle el tema del case sensitive, sí.
Pero a fin de la práctica no Sí, nos... sí, para la práctica, en este caso lo mismo, pero es algo que hay que tener en cuenta en el momento de levantar el Sí, servidor. sí, sí, por los datos que lleguen. Claro. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, ¿han podido crear la tabla? Sí. Bien, bueno. Sí, ahí mandé una foto a ver si está bien. Ahí al chat. Perfecto. Bueno, antes de ver la existencia de la tabla, hay algo, un pequeño detalle que ustedes tienen que saber, es que cuando ustedes van a hacer un select sobre un objeto, tienen que estar seguros en dónde están parados. En ese caso, ustedes, es porque, como les dije, puede haber algún nombre que se repita en un esquema, o no sé, supónganse que ustedes están trabajando en un motor en donde tengan accesos a, por ejemplo, un ambiente de desarrollo y un ambiente de testing, ¿sí? Y tengan la réplica de los objetos. Entonces, ustedes tienen que asegurarse de saber en dónde están parados. Para ello, ustedes van a utilizar un comando que se llama use, que es use. Ahora voy a compartir el Workbench, así lo vemos todos. ¿Alguien tuvo dificultades con la creación de la tabla? Antes de mostrar esto. Ah, usted está viendo la PPT, ¿no? Sí, se ve la PPT. Bien, perfecto. Bueno, antes de chequear eso y seguir con la PPT, les muestro un segundito el Workbench. Bueno, ¿ustedes están viendo? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, se ve. Bien. En ese caso ustedes ponen use, fíjense que lo pone como palabra reservada, ¿sí? Y ejecutan el comando, ¿sí? Entonces, acá en el output debería aparecerme como use ingenious, ¿sí? Que es la base. Entonces ya estoy parado ahí y si ustedes hacen select, acuérdense que siempre tienen que estar calificada la tabla, ¿sí? Que significa, tienen que poner nombre de esquema, ¿sí? Punto, el nombre de la tabla. ¿Tá? Podrían, si están dentro del esquema, usar el nombre de la tabla, pero es más prolijo y se entiende más. Ustedes piensen que cuando armen scripts, eh, si no es de consulta, tienen que siempre estar calificadas las tablas con el nombre del esquema o de la base. Bien, fíjense, obviamente me devuelve la consulta con los campos sin datos, ¿sí? Pero me devolvió la consulta con 0 registro. Ahora, después vamos a volver a esto, ¿sí?
No sé si quieren, tiren esto que puse y les debería devolver el registro vacío. Bien. Avise, levante la mano que no, no le salió, no pudo. Acuérdense que es la cláusula select es una cláusula de proyección, ¿sí? O sea, yo estoy proyectando los datos de una tabla. El calificador asterisco me dice que traiga todos los campos de la tabla. Si yo quisiera, ya lo vamos a ver cuando veamos en detalle la cláusula select, si yo quiero recuperar no todos los campos de la tabla, debería indicarlo en el select con el separador de coma. ¿Sí? Pero en este caso yo me quise traer todos los campos de la tabla, el from indica desde qué tabla. Entonces la sentencia que puse ahí es tráeme todos los campos de la tabla contactos personales. ¿Tá? Disculpa, ¿a dónde fuiste para hacer la consulta? Simplemente, fíjate que vos tenés acá una solapa, de hecho ya la tenés sin haber abierto nada, una solapa que es para escribir el query que vos quieras ejecutar. ¿Sí? Ah, bien. Entonces yo lo que hice fue que el query que estoy ejecutando sea dentro del esquema en donde yo tengo mis objetos. Entonces puse use ingenias, ¿sí? Para estar parado dentro del esquema, y después hice el select sobre la tabla que creamos. ¿Está? Gracias. Bien. Ya vamos a hablar un poquito más adelante de la cláusula select, del predicado del from, ¿sí? Ya lo vamos a ver. También, File, New Query Tab. Acá arriba tienen el SQL con un más. Bueno, ahí se les abre una nueva pestaña para escribir consulta. ¿Tá? Sí, tiene el acceso con el acceso rápido con teclado. Inclusive se lo pueden personalizar. Sí. Bien, bueno, volvemos un cachito a la PPT. Así cerramos los temas que tenemos que repasar. Bien. Bueno. Vamos a hacer una modificación a la tabla. Por supuesto que, insisto, como le dije en la clase anterior, esto, yo como pertenezco a la vieja guardia, está muy lindo hacerlo por el Workbench o por cualquier frontend de base de datos, pero mejor hacerlo por SQL. Soy un poco más conservador quizás con eso. Pero bueno, ustedes elegirán con el que se sientan más cómodos. ¿Te paso una Yo estoy consultita? acostumbrado a hacerlo por SQL, no digo que esté mal ni bien, es un tema de última practicidad, así que bueno. Pero insisto, como ustedes se van a topar quizás con diferentes productos de base de datos, mejor que conozcan hacerlo de manera SQL y después, sí, en el mientras tanto aprenderán cómo gestionarlo con el sistema de gestión del motor que ustedes estén utilizando en ese momento. Sí, ¿quién me decía algo? ¿Alguien? Bueno, No, acá, perdón, no sí, dale. mandaba el micrófono.
No, la pregunta era, obviamente sería bueno empezar a conocer bien los comandos, porque obviamente que después cuando hagamos un software vamos a tener que usar todo por comando. Imagino. No, no, por eso te digo, esto es un tema de cómo vos te sientas más cómodo. Lo que pasa es que sí es una realidad, es que, digamos, cada producto tiene sus propias maneras y opciones para poder manipular esto. Entonces, quizás tardes más en aprenderte el enlatado o el software que utilices el motor. En cambio, si vos manejás el estándar, no importa. Inclusive si manejás motores a través de una consola, no necesitas la interfaz gráfica. Esto es como manejar el comando de Linux. Digo, no dependés de la guía. Claro, o sea, Vos cualquier sabés los motor que comandos, ya uses, los está. comandos son los mismos. No importa la distribución de Linux Toda la o nomenclatura es igual. Unix que uses. Claro, ¿se entiende? Entonces, es mi recomendación. O sea, después ustedes se sienten cómodos utilizando la interfaz gráfica, está bien. Por eso no abro juicio de valor, pero sí doy mi opinión al respecto. Eh, Después cada uno es libre. Yo lo recomiendo por un tema de que cada distribución o cada motor de base de datos tiene diferentes opciones, inclusive mucho más explícitas, mucho más, quizás no son tan intuitivas como, por ejemplo, es esta, ¿sí? Pues bastante intuitivo dentro de todo. Quizás hay que dar una vuelta de rosca. Entonces, vayamos al estándar, ahí es lo mismo para cualquier motor y listo. Después, eh, está perfecto. O sea, no digo ni que esté bien ni que esté mal. Doy simplemente mi opinión profesional. Bueno, acá ustedes pueden modificar los atributos de una tabla creada, ¿sí? De todos modos, no es recomendado esto. Ustedes, como yo les dije antes, tienen que tener muy claro antes de hacer el diseño de la tabla qué datos van a viajar. En el caso de que, por ejemplo, un campo cuyo valor tenga, valga la redundancia, un valor definido y la información que llegue en ese campo sea más grande, ¿sí? Le hace un número o un texto, ahí hay una cláusula que se llama alter, ¿sí? Ustedes quizás lo habrán escuchado o no, para hacer la modificación de la estructura de una tabla. De todo modo la pueden hacer acá, también visualmente como lo hicimos para crear los campos, ¿sí? Pero ojo con eso en términos de que el dato que ustedes tengan volcado en la tabla, ¿sí? Sea más grande o más chico según cómo venga de lo que lo tengan definido. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Por lo general, cuando pasa una cosa así, que llega a un campo nuevo o se redefine la columna que ya está creada, muchas veces lo que se hace es se crea una copia de la tabla, se deja esa tabla reservada como una tabla backup temporal y se crea una nueva con una nueva estructura. Y después se hace un insert select de todos los registros de la tabla para no perder los datos. Eso básicamente es como para asegurarse de que la nueva ingesta de datos que tenga la tabla no tenga problemas, ¿sí? En futuras cargas. Si ustedes hayan modificado una tabla y quizás la semana próxima, cuando tengan que le llegue nueva información para esa tabla, vuelva como estaba anteriormente. Entonces, así es una forma de reservar y tener la vieja estructura, la nueva estructura,
y después, una vez que ustedes ya se aseguran de que ya llega con la nueva definición de campos, tanto nuevos como modificados, esto lo hablarán con los analistas o su efecto con el DBA para que les elimine la tabla. Pero es una manera como para no correr mayores riesgos, ¿sí? Ha pasado de que se ha hecho modificaciones de campos, se han agregado campos y después los datos que se suponía que iban a llegar de una determinada manera no llegaban de esa manera, sino de la manera como estaba anteriormente. Entonces, es complicado el tema de las modificaciones en las tablas. De todos modos, acá lo pueden hacer a través de del frontend del motor, ¿sí? Existe la cláusula alter table para hacer la modificación también de los campos. Ya lo vamos a ver cuando veamos tipos de modificaciones de DL. Es un tipo de sublenguaje de SQL. Bien. Como dice la PPT, no es muy recomendado cambiar el tipo de datos de un campo existente, como les dije, justamente por este inconveniente. Respecto al tipo de datos, podemos crecer, pero nunca decrecer, que es también lo que les mencioné recién. Verificar que los campos a modificar no sean claves primarias o claves foráneas. ¿Esto por qué? Esto es por algo que se denomina integridad referencial, ¿sí? Que tienen las tablas. Como nosotros estuvimos charlando, estamos hablando de bases de datos relacionales, ¿sí? O sea, entidades definidas que se relacionan unas con las otras. La clave primaria, que es lo que estuvimos charlando ahora, es el identificador único de una tabla. Y la clave foránea también lo es, pero de otra tabla. Pero a su vez es el campo que nosotros utilizamos en otra tabla, ¿sí? Siendo clave primaria de la que conecta con, por ejemplo, supóngase en la gráfica que están viendo acá. La tabla A es la tabla que está detrás y la que está adelante es la tabla B. Entonces, la tabla A tiene un campo ID, ¿sí? De empleados y la tabla B tiene un campo ID de departamento. Entonces, el campo ID de departamento forma parte de la tabla empleados, pero como clave foránea, ¿sí? No como clave primaria, que es, en ese caso, el ID del empleado, o el número de legajo, llámele como quieran. Y de esa manera, las dos tablas están relacionadas. ¿Se entiende? Yo sé que puede resultar un poco dificultoso, pero es bastante sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Supónganse que en la tabla de empleados, a mí se me ocurre actualizar el campo justamente de número de departamento. Entonces ahí estoy alterando justamente la integridad referencial. Y lo que uno tiene que mantener en las bases de datos es algo llamado consistencia. Para eso hay restricciones justamente para que eso no ocurra cuando se crean las tablas. Se llaman constraints, ¿sí? Entonces, son cosas a tener en cuenta. Como verán, el diseño de una base de datos es complejo. Pero bueno, yo me voy a repetir con esto, no piensen que no lo vemos más y les puede parecer chino esto ahora, pero son conceptos que ustedes tienen que ir incorporando de a poco para justamente hacer un buen diseño de la base. ¿Se entiende? Bien. Bueno, esto de crecer siempre para arriba, nunca para abajo, ¿sí? Básicamente es lo que esta PPT nos está mostrando.
como incrementar un tipo de dato y decrementarlo en la medida que se puede. Perdón, no se puede. Olvídense lo que acabo de decir. No se puede. Siempre hay que ir para arriba, nunca para abajo. Bien. Vamos con esta práctica, chicos. Vamos a modificar los campos que ustedes crearon. ¿Sí? Vamos a cambiar los atributos a cada campo, tal como lo indica la PPT. Si tienen algún problema, comparto el Wordbank y lo hago con ustedes. Bien, Guillermo. Algunos chicos me está pasando lo que van haciendo. No es necesario que me lo pasen, con que me den el ok y que van bien, me quedo tranquilo. Fíjense, es interesante, chicos, que cuando hagan las modificaciones, fíjense cómo les queda armado el script, ¿sí? Como para verlo en SQL. ¿Está? Perfecto, Ariel. Está buenísimo el Wordbank, pero yo voy a hacer más fuerza para que lo aprenda más por SQL. Ya lo vamos a ver igual, va a haber práctica de esto. Bien. No, Juan, no hace falta porque vos ya estás creando los objetos, estás modificando el objeto. De hecho, es algo que tiene que ver con unas propiedades, ¿sí? Que tiene la base de datos, que no sé si la escucharon alguna vez, que son las propiedades de ACID, ¿sí? Que habla de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. ¿Sí? Es uno de las tantas propiedades que tiene tener una base de datos relacional y tiene que ver con que lo que vos hagas tiene que permanecer en la base. ¿Sí? Vos, digamos, lo que hiciste recién fue una transacción que se escribió en el motor, se comitió y ya queda preservada dentro de la base. Genial. Van a escuchar mucho el término consistente, ¿sí? Justamente por estas propiedades que tiene que tener una base de datos. A ver.
No, porque, a ver, charter set. Lo que pasa es que lo que estaba en default no es el juego de caracteres de la tabla, sino si la tabla tiene algún tipo de bloqueo, de lectura, de acceso, si es una copia. Eso no tiene que ver con el juego de caracteres. Son temas de seguridad de la tabla, que por ahora no vamos a ver. Alejandra, dale. No recuerdo en el select, en el query, la parte del select era asterisco, y no recuerdo qué más From. para esto. Ok, F-R-O-M. From. gracias. Dale. Bueno, ¿alguien más así con alguna duda? ¿Seguimos, chicos? From, el esquema, punto, el nombre de la tabla. No se olviden de eso, ¿eh? Tiene que estar calificada la tabla siempre. Bueno. Bueno, eliminar un campo. Esto es más o menos lo que estamos viendo, ¿no? Acá lo que está planteando la PPT es justamente en términos de diseño. Nosotros, si no conocemos el diseño de una tabla o por qué un campo eh, está en una tabla, ¿sí? Nos parece que quizás la información no sea relevante o no, eso lo tendremos que charlar con el arquitecto de datos, con el analista funcional, ni con el DBA, porque el DBA en todo caso es el que ejecuta la acción. Pero eliminar un campo, si usted tiene una base de datos de ustedes, que ustedes manejan, y por supuesto que se puede, ¿sí? También con el alter. Pero en empresas no es bastante complejo y suele ser algo que no ocurre por lo general. Tengan en cuenta esto que yo le fui comentando respecto al DER, ¿sí? O sea, cuando uno ve un DER, un diagrama de entidad-relación, uno está viendo los patrones del negocio, ¿sí? El comportamiento del negocio, no los procesos en sí mismos, ¿sí? Eso no se analiza, pero sí el comportamiento. Entonces, bueno, ¿tiene sentido este campo? ¿No tiene sentido este campo? Bueno, si ustedes como analistas les toca en algún momento en el desarrollo definir si eso es viable o no, sí, lo pueden hacer, pero tienen que pensar bueno, ese campo es una primary key, una tabla, es una foreign key, o sea, hay que analizar bien el impacto que pueda tener dentro de la base. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía recién, ¿no? Hay que hacer un análisis sobre cuál es el sentido de eliminar un campo. Sí, piensen de que si ustedes tienen una base en un ambiente laboratorio, ahí sí, seguramente pueden romper lo que se les cante, ¿sí? Porque va a estar destinado a eso, o mismo en un ambiente de desarrollo. Estas cosas en producción no pasan. Bien. Acá nuevamente utilizando el alter table, rename, para renombrar una tabla, ¿sí? Pónganse este ejemplo que yo les di para hacer modificaciones, hacer una copia de la tabla, le ponen, no sé, la fecha del día, guión bajo BKP, y tiene un resguardo de tabla, después
hacen la modificación, la inserción de datos. Eso sería un buen ejemplo. Bien. Acá, bueno, la aclaración de que esto en producción. Producción, si alguien no sabe qué es el ambiente operativo, ¿sí? En el que trabaja mucha gente y consume los datos, ¿sí? O puede ser un site, ¿sí? Un website, puede tratarse de la infraestructura de una empresa, todo lo que tiene que ver con lo operativo, sí que hace funcionar el todo, a eso se denomina ambiente de producción. Lo mismo para la base de datos, que es consumida por los diferentes actores dentro de una empresa y todas las personas que utilicen la infraestructura operativamente en el día a día. Por lo general, en las empresas están divididos en 3 ambientes. En el caso de la base de datos también sucede que hay un ambiente de desarrollo, que es para hacer pruebas, y un ambiente de testing o de homologación, en donde se hacen simulaciones como si eso fuese el ambiente productivo. Una vez que las pruebas se realizan y se da el OK, se hace la implementación a producción. En el caso de los datos, lo mismo, ¿no? Se trabajan en desarrollo, pasan un ambiente de testing, si está todo homologado, está todo bien, se hace el pasaje a migración. Todas las infraestructuras, la gran mayoría de las infraestructuras tienen esos ambientes para hacer el desarrollo y la puesta operativa de cualquier sistema, ¿sí? Esto excede la base de datos, es un estándar en IT. Bien. Bueno, acá vamos a ir un cachito al Workbench y haciendo el select asterisco from la tabla. Sí, Leandro, dale. Profe, una duda, cuando necesitamos cargar datos con respecto a precios, ¿no? ¿Cuál sería el tipo de dato numérico a utilizar? ¿Cuál Depende es el del dato dato. correcto? Puede ser un decimal con la precisión del dato que venga, o un float, depende. Depende de los montos que vos manejes. Puede Joya, ser un integer también. Sí, pero estamos hablando de precio, seguramente sea un décimo. buenísimo. Una duda que siempre tuve. Gracias. Dale. Bueno, esta parte, chicos, es ir al Workbench, hacer un select asterisco from, la tabla que creamos de contactos, y fíjense lo siguiente, a ver. Vamos a... Les comparto el Workbench, así. ¿Están viendo? Sí, se ve. Bueno, de 10. Bueno, fíjense esto, ¿no? Acá en la opción, si yo me poso el puntero en el mouse, dice edit la actual fila, ¿sí? Y a la derecha, insert new row, ¿sí? Inserta una nueva fila, nuevo registro. Y ahí me habilita, y si no, hacen doble clic sobre el campo, y ahí van cargándolo de data, ¿sí? Qué sé yo, ahí le tomemos el número de documento. Esto, perdón si alguien se llama Carlos Fernández, pido disculpas, que lo use de ejemplo, no me cobran el copyright. Acá ponemos, no sé, 4.
También, perdón, si es un teléfono y ponemos fijo. ¿Sí? Bien. Ya insertamos un registro manualmente. Como les dije, la idea es que, digo, no me digan nada porque hay una ley que se llama de habeas data, que es la ley de protección de datos personales, en donde justamente divulgar información personal está penado. Si la conocen, conozcanla. Sí, sí. No son mis derechos. Se me ocurrió ahora. Sí, está bien, tenías razón, Guillermo, no me había acordado. Pero bueno, digo, si querés cargar un nombre, un valor, lo puedes hacer de forma manual. Sí, sí, tienen razón con el auto incremental. No me había acordado el campo. En este caso ir a uno. Y en el próximo registro debería ir 2. Lo que quise es completar el registro. Bien. Bueno, básicamente esa es la idea, que ustedes jueguen con el tema del insert. Y lo mismo es de sencillo eliminar un registro, ¿no? Este, con la opción que está al lado, que es la de eliminar el registro. Ustedes lo seleccionan y lo pueden borrar con la opción Delete Selected Rows. ¿Sí? Es un poco lo que ustedes pueden ir haciendo de forma manual. Bien. Consulta, en la carga, ¿cómo hacemos para que se vaya incrementando el ID y no ponerlo manualmente? No, cuando vos insertás un registro ya te lo justamente lo... Porque no me lo hace, por eso. A ver, espera un cachito. Donna Clark. A ver. Voy saltando con tab y pone null. Fíjate si le diste a play. Tenés que darle a play. Ah. Después lo pone, digamos. Sí, Ah, bien. bueno. A ver, yo no me quiero... Tenemos poquito tiempo. Cualquier cosa lo vemos la clase que viene, pero sí, es como dijo el compañero. Bien. Uno de los ejercicios sería, si quiere lo podemos ver la clase que viene, la de insertar esos registros justamente para, creo que uno de los chicos lo hizo. Insertar registros en la tabla creada, que es lo que estaban preguntando. ¿Están viendo en la PPT? No. Una No, consulta, ¿está en la No, no. no, PPT? Sí, Sí. sí. Sí, Está se ve en la Workbench. PPT. ¿Están viendo PPT? No. No, no. no. No, no. Está el No, no. Workbench. Yo veo el workbench. Bien. Ok. Listo. Son 2 segundos para que ustedes carguen estos datos.
Bueno, tengan en cuenta eso, como el campo ahí es autoincremental, solamente pide la carga de los otros tres campos. Si lo pudieron hacer, bárbaro. Bueno. Bueno, queda una cosita, chicos. O sea, terminemos esto, explico algo y ya terminamos con la clase si ya no los retengo más. Quien no pudo, cualquier cosa chifla. Bueno, esto está en la PPT, chicos. Si quieren después, quien no llegó, si no les robo más tiempo, lo puede hacer. ¿Ah? Bueno, lo último que queda es un tema que tiene que ver con los índices. Sí, yo acá me gustaría hacer una aclaración, después yo la voy a volver a hacer, porque eh, básicamente la definición de índice tiene que ver con utilizar ciertos campos para poder acceder más rápido a los datos, ¿sí? O sea, no es ni más ni menos que un mecanismo que permite, a través de una optimización que lo hace el motor, ¿sí? Para acceder más rápido a los datos. Pero no se confundan con lo que es la primary key, ¿sí? La primary key no es un índice, o sea, sí lo es en términos de qué es el campo que nosotros tenemos definido en nuestra tabla, ¿sí? En donde va a ser nuestra referencia, por ejemplo, para joinear, para buscar. Pero la primary key tiene que ver más con el modelo lógico de datos. En definitiva, es un conjunto de atributos y de valores que hacen único un registro, la primary key. En cambio, el índice es un mecanismo, ¿sí? Para acceder rápidamente a los datos. O sea, los conceptos son separados. Entonces, quizás ustedes pueden encontrar en diferentes bibliografías que primary key e índices es lo mismo. Ni, ¿sí? Pongámoslos en esos términos. Sí, pero no. Eh, entonces, está bueno que lo tengan en cuenta. Inclusive en MySQL y en otros motores se definen los índices, ¿sí? Puede ser la primary key u otras columnas en donde esas columnas se denominen como claves candidatas y sean de consulta frecuente, ¿sí? Entonces, el índice, como en un libro, es un catálogo, ¿sí? Indexado por un nombre, un número, ¿se entiende? Entonces, hay que separar un poco los tantos porque suele prestarse a la confusión. Por eso quiero aclarar, ya lo vamos a seguir aclarando más adelante.
pero es para que no haya confusión. Entonces, fíjense que acá, si bien acá la PPT dice que el primary key es el índice más importante de la tabla de base de datos, tiene que ver con esto, con que es la que define la unicidad, o sea, como registro único. Es importante que empiecen a comprender esta diferencia, ¿sí? Porque una tabla tiene que tener sí o sí una primary key y no puede tener un índice. No es necesario un índice, ¿sí? Es un tema de hacer más performantes las consultas y tener acceso más rápido a los datos. Entonces, no relacionen inmediatamente, bueno, índice y primary key. Por eso les digo, es un ni. Está en otros motores de base de datos, el índice está relacionado directamente con la primary key, pero es porque cómo es la distribución física de los datos, es un poquito más complejo, pero conceptualmente entiendan eso, que un índice es un mecanismo de acceso rápido a los datos, que una tabla puede tener o no, pero la primary key es sí o sí un elemento que tiene que tener cualquier tabla de un modelo relacional. De todos modos, vamos a seguir charlando del tema, ¿sí? Así que ya nos vamos a ir metiendo la clase que viene ya en lo que es el SQL. Bueno, chicos, no les robo más tiempo. ¿Les quedó alguna duda, preguntas? Tenemos estos minutitos de consulta si quieren. Por mi lado, todo muy claro, profe. No, la verdad que quedó todo claro. Bueno, bárbaro. Excelente, profe. Cualquier cosa tienen Discord para alguna duda que les haya surgido. Y bueno, chicos, les mando un abrazo grande. Tengan buen fin de semana y nos estamos viendo el lunes entonces. Sí. Buenas Bien, noches. gracias, Buen fin de buenas semana. noches. Gracias. Abrazo, Buenas chicos. noches. Adiós, buen fin de.